que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Hemos hablado durante semanas acerca de este hombre que el Señor lo llamó antes de ser concebido en el vientre de su madre. Ya había sido escogido por el Señor para servirle, para liberar a su pueblo, juzgar a su pueblo, a Israel, en tiempos de angustia y opresión de parte de los filisteos. Nos dice los primeros capítulos de la historia de Sansón, capítulo 13, que este pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos ya por 40 años. Y es aquí donde el Señor, en medio de su misericordia, llama a Manoa, a su mujer, y a su mujer para avisarles o notificarles de que su hijo, que no era esperado tampoco, ya que la esposa de Manoa era estéril, era escogido por Dios para glorificar su nombre. Ahora, durante la historia de Sansón hemos podido ver el pecado claramente de parte de Sansón, donde se enfocaba en la lujuria que entraba a través de la vista, por medio de este sentido que Dios le había entregado para poder mirar el mundo. Él lo enfocó y lo centró en los deseos carnales, en los deseos pasionales internos de él. También al mismo tiempo podemos ver no solamente lo negativo de parte de Sansón, no solo estamos viendo el pecado que Sansón tiene, sino que hemos podido visualizar el amor que este hombre tan fuerte, físicamente hablando, tiene por su pueblo. ¿Dónde esto se encuentra? En el capítulo 15, verso 13, cuando su pueblo lo fue a buscar para entregarlo a los filisteos después de haber quemado sus sembradíos. Sansón no hace ningún gesto, no tiene ninguna intención de dañar a sus hermanos, siendo incluso la misma oportunidad donde mató a más de 1000 filisteos con la quijada de un asno. Sin embargo, con sus hermanos ni siquiera un cabello tocó de sus cabezas, habiendo podido hacerlo. También en el capítulo 15, un poquito más adelante, verso 20, nosotros vemos cómo Sansón también fue utilizado como un juez útil para la obra de Dios por más de 20 años. Allí fue donde él mostró este amor hacia su pueblo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Sansón no solamente es un hombre con pecado, sino que también es un hombre que ama a su pueblo. Es decir, vemos a un hombre común y corriente, a un ser humano que peca, que tiene dificultades con un pecado específico en su vida, pero al mismo tiempo ama al pueblo de Dios, y esto es solamente a raíz de la devoción que tiene hacia el Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo nos dijo que el que le ama a Él, ama a su pueblo o ama a su hermano. No podemos amar al otro si no amamos al Señor. Sansón también es destacado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, con el llamado, o como comúnmente se denomina, el listado de los héroes de la fe. Allí está impreso su nombre, está tallado en ese lugar para que no olvidemos que a pesar de las dificultades, que a pesar del pecado de Sansón, el Señor lo amaba, que el Señor lo guardaba, que el Señor lo había escogido. Era un hijo de Dios. Hoy, como ya les anticipé, damos término a esta preciosa historia, pero al mismo tiempo muy triste, donde vemos a un juez que toda su vida ha sido distinto a los jueces anteriores. Partiendo de su llamamiento, que fue desde el vientre de su madre antes de ser concebido, cosa que nunca había pasado hasta aquí, por lo menos con los otros jueces, y al mismo tiempo en su muerte, donde él muere anticipadamente entregando su vida
con el propósito de acabar con la de los filisteos, cosa que no ocurrió tampoco con los otros jueces, por lo menos que el libro de los jueces nos relate. Ellos murieron, entendemos por cada uno de los textos, que murieron de viejos y no como lo hizo Sansón. Esta muerte, si bien fue triste, nos deja varias enseñanzas y quiero partir leyendo el primer versículo de esta jornada que se encuentra en el verso 22 del capítulo 16 del libro de los jueces. Recordemos que la semana anterior finalizamos estudiando, meditando en lo que fue la relación entre él y Dalila, donde vez tras vez ella buscaba la forma de poder quitar su fuerza para ser sometido por los filisteos a cambio de dinero. También vimos de que él, por amargura en su corazón, a través de la insistencia de esta mujer, reveló definitivamente cuál era la fuente de su fuerza, que en este caso era rapar o quitar su cabello de él, lo cual terminó en que fuese atado y que fuese también cegado. Quitaron sus ojos, quitaron este sentido, como hablábamos antes, este sentido que Dios le entregó para glorificar su nombre y que lamentablemente Sansón solo lo utilizó para satisfacerse a sí mismo. Dice entonces, en este contexto donde Sansón había sido tomado prisionero para moler, para tomar esta piedra de molino y moler el trigo para hacer harina, en este lugar es donde se encuentra Sansón, pero el verso 22 nos va a decir algo maravilloso. Dice, verso 22, capítulo 16 del libro de los jueces, y el cabello de Sansón comenzó a crecer después que fue rapado. Tal vez podríamos decir, pero qué corto versículo, podríamos decir, es lógico, aquí tenemos hermanas que trabajan en peluquería, saben que lo natural es que después de haber sido cortado el cabello, después de un tiempo comienza a crecer. A lo mejor los que estamos quedando pelados ya no vamos a experimentar este hecho común, pero lo normal es que una vez que el cabello se corta, comienza a crecer. Y aquí yo quiero destacar algunas cosas. En primer lugar, que para que este cabello pudiese crecer, tenemos que primero entender de que no fue quitado de su raíz. Es decir, pudo ser rapado, pudo ser cortado de la cabeza de Sansón, pero el enemigo no pudo sacar la raíz viva de la cabeza de Sansón. Todavía existía allí en esa cabeza la fuerza necesaria para que el cabello comenzara a crecer nuevamente. Spurgeon hace un énfasis en esto. Él habla acerca de la importancia de notar que la raíz no muere, a pesar de haber sido cortada y en el contexto en el que fue cortada, el pecado que Sansón había cometido delante de Dios. ¿Por qué es relevante para nosotros? En primer lugar, porque nos está demostrando que el Hijo de Dios, si bien puede pecar, porque eso ocurre, yo sé que ustedes que se han arrepentido de sus pecados y han reconocido a Cristo como el Señor soberano de sus vidas, han experimentado lamentablemente el dolor de haber pecado después de este reconocimiento. Ustedes y yo mismo también sabemos que el pecado todavía, y lamentablemente lo digo, en abundancia muchas veces en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos. El pecado todavía es algo latente en nosotros. Entonces alguno podría decir, entonces, ¿he perdido yo mi salvación? ¿Soy yo entonces acaso un incrédulo más? Bueno, la Escritura nos dice que a pesar de que Sansón había pecado delante de los ojos del Señor, el Señor, si bien se apartó de una manera de relación con Sansón, no le había abandonado. ¿Se acuerdan cuando sucedió algo similar? Con Sansón específicamente. Capítulo 16, verso 3, por ejemplo. Ahí le hago una ayuda de memoria. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la
Ujú. Se las echó al hombro y se fue y las subió a la punta del monte que está delante de él. Exacto. Sansón, tomando las puertas, dice alguno, bueno, ¿qué fue lo que pasa acá? Demostró un acto de fuerza increíble al tomar esas puertas y llevarlas al monte que está frente de la ciudad. Y alguno podría decir, pero ¿qué importancia tiene esto? Es el momento en el que se encontraba Sansón. Dice el texto previamente, verso 1 y 2, que él había ido hasta Gaza y allí había visto una ramera. Y se había echado con esta mujer, habían tenido relaciones con esta mujer y él estaba durmiendo y cuando los filisteos lo acecharon, durmió hasta medianoche cargando las puertas y llevándolo al frente de la ciudad. Es decir, ¿Sansón estaba pecando? Sí, estaba pecando claramente, pero aún así el Señor tuvo misericordia de Sansón y no le abandonó. Hoy día nosotros comenzamos a ver en este verso 22 del capítulo 16 que a pesar de que Sansón había pecado ante los ojos del Señor, había revelado un secreto, había entregado su corazón a una mujer que no lo merecía, Sansón no había sido abandonado por el Señor. Sí se separó de él por un periodo, sí él experimentó esta separación de comunión con Dios que provocó el debilitamiento de su fuerza o de su cuerpo, llevándolo a la instancia de ser un prisionero de los filisteos. Pero el Señor no le había abandonado. Su cabello comenzó a crecer nuevamente. Para nosotros tiene una implicancia maravillosa. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente puede experimentar pecado. El verdadero creyente podría pecar a pesar de tener fe en el Señor, de haberse arrepentido de ciertos pecados, o de todos sus pecados para ser más claro. Aún así puede llegar a la instancia de pecar delante del Señor. ¿Cuál es la diferencia en que un verdadero creyente no va a perseverar en este pecado? Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 6 verso 16 que no perseveremos en el pecado. Lo mismo dice en Gálatas capítulo 5 verso 21, que el que persevera en estos pecados, hablando de un continuo, de un constante, de algo que es común en mi vida. Primera de Juan dice exactamente lo mismo. No perseveramos en el pecado. ¿Qué quiere decir para nosotros? Es que pudiendo conocer el pecado no es una práctica común en nuestras vidas. El que es ladrón no robe más, dice Pablo. Si alguien experimenta o alguien es un ladrón y con eso no siente remordimiento, un remordimiento digo que viene de parte del Espíritu, no de tu conciencia, sino que es el Espíritu hablando en nosotros que provoca este arrepentimiento genuino, el tal, ¿cómo puede decir que el Espíritu de Dios mora en él? El verdadero creyente puede pecar, sí, puede pecar, pero no continúa pecando habitualmente, constantemente. Hay arrepentimiento en la vida del creyente. Si no fuese así, Dios no trabajaría con él, partiendo de la regeneración que hay cuando conocemos a Cristo y el proceso de santificación que la Escritura nos dice y es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este proceso de santificación nosotros debemos comprender lo que es la limpieza o es el trabajo que Dios hace a través de un proceso de manera progresiva que dura toda nuestra vida. Filipenses capítulo 1, verso 6 nos dice exactamente esto. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día del Señor Jesucristo. Si un creyente perdiese la salvación, ¿cómo Dios podría estar ejerciendo este proceso de santificación? ¿Cómo podría continuarlo si estuviésemos perdiendo la salvación a cada instante, 10 veces en el día, 20 veces en el día? Estaríamos simplemente conociendo y reconociendo a Cristo como Señor y arrepintiéndonos de un pecado tras otro para obtener la salvación si es que ésta se perdiera. Es decir, simplemente estaríamos convirtiéndonos en cristianos todos los días, a cada rato, sin ser perfeccionados o santificados en la obra del Cristo. Es imposible.
Lo mismo dice Cristo en Juan capítulo 10, verso 18. Yo le doy vida eterna y nadie la arrebatará de mi mano. ¿Cómo podríamos decir que un hijo de Dios que está guardado por Cristo puede ser quitado de sus manos? Cuando es el mismo apóstol Pablo que también nos dice en Romanos que ¿quién podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni aun los principados, es decir, los demonios, ni el pecado mismo, hermano, puede separarnos del amor que Dios ha tenido a través de Cristo. Eso debiese darnos seguridad a nosotros como creyentes. Sansón lo está experimentando de esta forma. Él ha sido un mal hijo, digámoslo con todas sus letras, ha sido un mal hijo. Él ha preferido a los filisteos, ha preferido a las rameras, ha querido estar viviendo con una persona sin haberse casado, porque con Dalila no nos habla de un casamiento de por medio. Él está en pecado delante de Dios y además entregó su corazón a esta mujer que no merecía su corazón. Es más, nadie lo merece más que Dios. Y a pesar de eso, el Señor continúa mostrando su misericordia de una manera tan simple, permitiendo que su cabello siguiese creciendo. Es decir, puede estar completamente rapado, puede estar sin ojos, puede estar moliendo como esclavo en un molino, pero a pesar de eso, Dios tiene misericordia de él, permitiendo que su cabello crezca normalmente. Crezca, y esto sabemos lo que significa para nosotros. Conocemos la historia. Sabemos que después que su cabello crece, él continúa experimentando la fuerza de Dios en su cuerpo, mostrando que Dios no le ha desechado. Dios no le ha abandonado. Experimentó un tiempo de separación y comunión con Dios, pero sigue Dios obrando en su vida. ¿Qué pasa entonces? Surge una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que pecan y no se arrepienten, pero se hacen llamar hijos de Dios? Que continúan pecando y no sienten esta voz del Espíritu Santo que los está reprendiendo, que les está exhortando al arrepentimiento. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19, nos hace una aclaración. Cuando salieron de nosotros fue simplemente para manifestar que nunca fueron de nosotros. Cuando una persona se hace llamar creyente, pero al mismo tiempo no tiene arrepentimiento genuino de los pecados que hace constantemente y persevera en su maldad y en su pecado, solamente está mostrando en él que Dios no vive, que Cristo no reina en él. Algunos dirán, entonces podemos seguir pecando. No, estamos diciendo lo contrario. Estamos diciendo que un verdadero hijo de Dios ya no quiere pecar delante de Dios, porque no quiere ofender a Dios. Pero no por temor a perder tu salvación, porque eso es algo seguro. El temor que yo siento es a perder mi comunión con Dios, no mi salvación. Mi salvación está salvaguardada por Dios mismo. ¿Te imaginas vivir constantemente con el miedo de perder tu salvación? Imagínate vivir una vida intachable por temor a no perder tu salvación. Y en un momento determinado vas en el auto discutiendo con tu esposo, con tu esposa, y chocan y mueren. Y dijiste en el medio de esa conversación algo inapropiado, una ofensa hacia tu esposo o tu esposa. Y perdieses tu salvación. ¿De qué sirvió todo el tiempo que viviste intachable si en última instancia perdiste esa salvación tan preciosa? ¿Ves lo frágil que es esta postura? Entonces, ¿de qué sirve vivir intachablemente si en cualquier momento yo podría morir perdiendo mi salvación? Es ilógico. O peor aún, ¿de qué sirve ganar la salvación por gracia sin obras si la permanencia en esa salvación es por medio de tus obras? ¿No es ilógico también?
Si Dios nos ha dicho por medio del apóstol Pablo en Efesios 2 que la salvación es por gracia, sin obra, para que no te gloríes o vanagloríes, entonces después tú me vas a decir que tu salvación persevera en ti por tu obra, ¿no es motivo de vanagloria? Dios me salvó por gracia, pero gracias a mí esa salvación continúa. Se mantiene gracias a mí. Es un motivo de vanagloria. Por lo tanto, no se condice con lo que la Escritura nos está hablando. La salvación es por gracia, es un regalo que no merecíamos para la gloria de Dios y que no se pierde porque es Dios quien la guarda. Nadie nos arrebatará de la mano de Dios. ¿Significa que podemos pecar? ¿Seguir pecando? No. No es motivo para pecar deliberadamente, porque si pecas deliberadamente quiere decir que el Espíritu de Dios no mora en ti. Pablo le dice a la iglesia de Roma, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. De ninguna manera vamos a buscar el pecado sabiendo de que Dios no me va a desechar. Yo quiero dejar de pecar ahora porque quiero glorificar a Dios, mas no por temor a la pérdida de mi salvación. Eso es como primer punto, solo de este versículo. Ahora, como segundo punto, yo quiero hacerles o destacar algo que me llamó mucho la atención. Cuando el pelo de Sansón comienza a crecer, ahí algunos estudios estuve buscando ahí rápidamente, nos dice que el cabello crece entre 1 centímetro a 1 centímetro y medio por mes, ¿cierto? Para que sea algo notable en la cabeza de Sansón, por lo menos tuvo que haber pasado 1 año. O sea, la estadía de Sansón fue largo tiempo, de 9 meses a 1 año y de ahí para arriba. No fue poco tiempo. Eso como primer lugar. En segundo lugar, con respecto a esto de que el cabello está creciendo, mi pregunta, y esto es lo que a mí me llamó la atención, es ¿cómo los filisteos no volvieron a cortar la fuente de la fuerza de Sansón? Si ellos sabían que a través de su cabello él obtenía su fuerza, porque eso pensaban ellos, no pensaban que era Dios que lo daba o el Espíritu de Dios, sino que era su cabello, ¿cómo no lo volvieron a cortar? ¿No es algo que debiesen estar atentos? ¿No es algo que debiese preocuparles? Sin embargo, ellos se dieron por confiados. Hablábamos en la mañana y comentábamos acerca de la mujer filistea que Sansón se casó. Y decíamos, ¿cómo fue tan necia en no hablar con su esposo lo que ocurría con estos compañeros de Sansón que la amenazaron de muerte si no les contaba el enigma o la respuesta del enigma? Y decíamos, ¿cómo fue tan necia? ¿Cómo fue poco sabia? Pero estamos viendo nuevamente en los filisteos una característica similar, la falta de sabiduría, la necedad que hay en el corazón de los filisteos. Hermanos, es que el pecado es así. El pecado nos ciega, el pecado nos interrumpe, el pecado no nos permite ver con claridad. El pecado nos engaña y nos dice, tranquilo, todo está bien. En la Escritura dice, el que esté firme, mire que no caiga. No hablando de la pérdida de salvación, sino que caer en pecado, ¿cierto? Mire que esté firme, mire que no caiga. 1 Corintios 3:12. En la terapia nosotros le llamamos la pseudoseguridad. ¿Qué significa eso? Yo me siento seguro, yo me siento capaz, ya obtuve el premio, ya obtuve la abstinencia en el caso de las terapias que nosotros realizamos. Entonces yo ahora puedo hacer lo que quiera, me puedo ir a exponer si quiero, voy y con buena intención. Algunos dicen, voy a ir a predicar el evangelio allá donde yo consumía antes. Pseudoseguridad. Yo creo estar bien. Mis queridos, la Biblia dice, ten cuidado. El que esté firme, tenga cuidado de no caer. No te creas más de lo que realmente eres. Dependemos de Dios, pero Dios nos ha llamado a tener sumo cuidado con el pecado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere que pisemos el palito, quiere que pequemos,
quiere que caigamos. Pero el Señor nos llama a estar atentos y esa atención o esa claridad para poder ver proviene del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado esa claridad al que es su Hijo. Por lo tanto, tenemos la capacidad de estar atentos y la necedad ya no gobierna nuestra vida. Si hubiésemos sido los filisteos, nosotros, hijos de Dios, y Sansón hubiese sido nuestro enemigo, lo mínimo que hubiésemos tenido que estar atentos es que ese cabello no vuelva a crecer. Así entonces es el pecado en mi vida. Tengo que estar atento a que ese pecado no vuelva a crecer en mi vida. Tengo que estar muy atento, tengo que estar con los ojos abiertos. Hemos venido hablando vez tras vez en la historia de Sansón, estad atentos y velad. No durmamos, sino que nuestros ojos estén abiertos porque el Espíritu Santo de Dios nos ha dado la claridad, nos ha dado el entendimiento, nos ha iluminado para poder tener esta atención que tanto necesitamos en contra del pecado. No podemos dormir, no podemos cerrar nuestros ojos, debemos velar. Avancemos un poquito más al verso 23 hasta el 25, donde dice la palabra del Señor. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestras tierras, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas. En primer lugar, nosotros vamos a ver una alegría que procede del corazón de estos hombres, pero su origen, creo yo, y es por lo que entiendo, viene a través del vino. El capítulo 9, verso 13 de este libro de los Jueces nos dice esto con respecto a la vid. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres? Hermanos, yo sé que ustedes a lo mejor no han probado el vino. Nunca han llegado a la instancia de embriaguez, ¿cierto? Pero déjame contarle de que esto es una adicción en la vida de las personas porque provoca una transformación en su estado de ánimo, que en primera instancia es alegría y con el pasar del tiempo se transforma en un vasodepresor o es depresivo también en los sentidos, en las emociones de quienes lo consumen. Pueden experimentar un pic de alegría y es aquí donde estos hombres se encuentran, hombres y mujeres, dice la Escritura. Lamentablemente el vino tiene, o favorablemente, no sé cómo lo quieran ver, el vino tiene la característica de transformar nuestro estado de ánimo, sea positivamente, en alegría, pero luego tendrá un vuelco rotundo en una depresión o en un estado de ánimo negativo. Ahora ellos se encontraban, Salmo 104, verso 15 nos dice exactamente lo mismo, que el vino es el que alegra el corazón del hombre. ¿Ok? O sea, eso pasa allí. Nosotros entonces estamos leyendo de que estos hombres sintieron alegría en el corazón porque atraparon a su enemigo, lo tienen quizás cuánto tiempo en la cárcel y el vino ese día de fiesta provoca esta alegría nuevamente en ellos, haciéndolo llamar y diciéndonos que venga Sansón. Aquí yo quiero destacar algunas cosas con respecto a este punto. Si bien yo les mencionaba de que el vino provoca la alegría en el corazón del ser humano, lamentablemente el vuelco que tiene es trágico. Oseas capítulo 4, verso 11 nos dice que causa una pérdida de juicio. Su razonamiento no es igual. ¿Han hablado con alguien que está en estado de embriaguez? Las tonteras que habla, ¿sí? A veces causa risa, pero ya después de un rato, ya hasta pena podemos sentir por esa persona.
habla incoherencias, no está con discernimiento pleno, tiene problemas. Oseas nos dice que esta es a raíz del vino. También Efesios capítulo 5, verso 18, y ahí nos vamos a detener un poquito brevemente, es causa de disolución. No os embriaguéis con vino, que causa disolución. Esto es enredo, desorden. No tomen vino, dice, porque esto provoca daño en vuestras vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mis queridos, lo que nosotros vemos con respecto al vino no es solamente la alegría momentánea y pasajera que éste provoca, sino que nubla nuestro entendimiento, provoca desorden en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, en nuestras familias, como cualquier otro pecado. ¿Se acuerdan cuando leíamos en el capítulo anterior, los versículos anteriores, 13, 14, cuando Dalila insistía a Sansón que le revelara su fuerza? Y por allí surge una pregunta que me hacen diciendo, Alfredo, pero ¿cómo Sansón no se da cuenta? Porque su corazón estaba en dirección equivocada, entregado a una mujer que no lo merecía. Porque el pecado cegó su entendimiento. Porque el pecado no le permitió discernir. Como cualquier otro pecado, así el vino muestra con claridad cómo funciona el pensamiento del hombre que está embriagado con las concupiscencias de la carne. En este caso, Sansón nos muestra en su vida cómo la iniquidad o la depravación sexual es la que lo llevó a esta instancia. Pero en nuestra vida puede ser el mismo pecado u otro completamente distinto, pero tienen el mismo efecto en nosotros. Nos controla, nos adormece. Podemos, hermanos, ser adictos a cualquier cosa o a cualquier persona. Eso es lo que nosotros podemos ver de esto. En los filisteos los llama a cometer el peor error de sus vidas, llamar a Sansón para divertirse con él. Pero esto provoca el orgullo, esto provoca el vino, esto provoca la adicción, nubla nuestro entendimiento y nosotros podemos experimentarlo lamentablemente. En Efesios capítulo 5 les mencionaba yo que íbamos a hablar tanto de que este provocaba disolución o desorden. Inmediatamente Pablo nos dice, no embriaguéis con vino donde hay disolución, sino que ser guiados o controlados por el Espíritu Santo de Dios. Que nuestro temperamento, que nuestro pecado como la lascivia, que nuestra forma de hablar sea controlada por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestro pecado. Que nuestras decisiones sean llevadas por el Espíritu de Dios para la gloria de Dios, para la edificación de los santos y no para vanagloria. Y no para enaltecimiento personal. No para satisfacción de los deseos de la carne. No os embriaguéis con vino, sino que sed controlados por el Espíritu Santo de Dios. No permitan que su pecado los controle, sino que lleven todos sus pensamientos cautivos a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Esa es la ordenanza. Por último, pero no menos importante, los versículos que acabamos de leer, cuando los filisteos llamaron a Sansón, ¿vieron ustedes cuál fue la motivación de ellos para que Sansón viniera? Para reírse de él. Mis queridos, cuando Sansón pecó, enalteció el corazón de los filisteos porque dijeron, como acabamos de leer en el verso 23 y repetido en el verso 24, los filisteos dijeron, nuestro Dios Dagón lo entregó. No el hermano Dago, el Dios Dagón, ¿ya? Dagón lo entregó a nuestras manos, le dieron la gloria a un Dios falso, un Dios de mentira. El comportamiento de Sansón llevó la atención hacia otro lugar para que glorifiquen a alguien que no es Jehová.
y lo llamaron para enaltecer a su Dios y burlarse de Sansón. En primer lugar, como les mencionaba, Sansón fue un motivo, fue un gatillante para que otro Dios, con minúscula, fuese glorificado y no el Señor Jehová lo fuese. Sansón sirvió para eso. Y en segundo lugar, Sansón sirvió de burla para los filisteos. Mis queridos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido motivo de burla para la iglesia del Señor? ¿Cuántas veces mi comportamiento ha sido motivo para que otros se burlen de Dios? ¡Ay, este cristiano y míralo! Y este que habla siempre del Señor, mira cómo habla ahora. Mira cómo se comporta, mira dónde va, mira con quién anda. Y otros se burlan de nosotros, se burlan de la iglesia, se burlan de Dios por medio de nuestro comportamiento. Por eso nosotros somos llamados a ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto también me controla. Esto también me restringe y me da claridad, pero también me da directriz. Esto me regula. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios que Pablo le dice en capítulo 10, verso 23, que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, inmediatamente después me dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo que yo hago es para glorificar a Dios y me es permitido, pero no todo me va a edificar. El Espíritu Santo de Dios me va a dar esa claridad para que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios y no para la burla. Verso 26 hasta el final dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres, y que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de lo que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel 20 años. La muerte de Sansón. 3,000 nos dice la escritura que eran promedio los que estaban en aquel templo. Dice casa, pero es la casa de Dagón, es un templo el que estaba allí. Construcciones que albergaban más de 3,000 personas, por lo tanto tiene que haber sido una gran edificación donde habían hombres, mujeres y estaban los principales, los príncipes de los filisteos, hombres de renombre, digámosles así. Estos estaban burlándose de Sansón cuando el muchacho que lo guiaba lo puso frente a los columnas. El texto es muy claro en esto. Cuando él le pide al muchacho, llévame hasta ahí, para él poder echarse sobre las columnas. Yo tengo una pregunta con respecto a esto, me surge y la quiero compartir con ustedes. Es cómo Sansón sabía que existían estas columnas y que él tenía el porte, digamos, el ancho para cubrir una de la otra. Mi respuesta personal, yo me respondo a mí mismo a veces, y digo, lo más probable es que Sansón haya estado allí. Sansón conocía el templo de Dagón.
Y ahí me surge una pregunta mayor todavía. ¿Qué hacía ahí Sansón antes de este momento? ¿Andaba de turista? ¿Turisteando? ¿Andaba conociendo? Espero yo que haya sido eso y no que haya ido a glorificar a ese Dios. Pero Sansón conocía la infraestructura del lugar, pudiendo haber estado allí, creo yo. Y luego, ya conociendo el lugar, le habla al muchacho: llévame hasta esta parte donde descansa la casa. Clamó al Señor, y ese clamó al Señor para mí es interesante porque, por lo menos según el relato, es la segunda vez que Sansón ora. ¿Se acuerdan cuál fue la primera? Capítulo 15, verso 18, cuando mató a los 1000 filisteos, botó la quijada, ¿se acuerdan? Y dijo: tengo sed. Y en ese momento clamó al Señor. Y ahora, por segunda vez, en este capítulo 16, nosotros vemos que clamó nuevamente al Señor en el verso 28. Y yo no puedo evitar ver cómo la necesidad de Sansón lo lleva al clamor. Si Sansón no hubiese estado en necesidad a este punto, ¿hubiese orado al Señor? ¿Hubiese clamado a Dios? ¿Han leído los salmos? ¿Cuántos de ellos son rogativas delante de Dios? ¿Clamor delante de Dios? Hay mucho agradecimiento, hay mucho salmo de exaltación, pero ¿cuántos en comparación hay de ruego y súplica? ¿Y cuántos de ellos nos identifican a nosotros, mis queridos? Tenemos temor a padecer, tenemos temor de la aflicción. Cuando decimos: el Señor nos va a liberar de la tribulación, hermanos, porque tenemos miedo de la tribulación. No me refiero solo a la gran tribulación, me refiero a la tribulación en general. Tenemos miedo del padecimiento. Tenemos miedo de pasar necesidad. Tenemos miedo de pasar por circunstancias adversas en nuestra vida. La enfermedad son temores para nosotros. La pérdida de seres queridos. Tenemos temor. Yo no conozco a nadie que diga: Señor, que este año fallezca mi mamá. Nadie lo haría. Porque tenemos miedo de perder a los que amamos. Tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo de padecer. Pero la Biblia nos muestra y nos dice vez tras vez. Ejemplo: tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando estés bien, cuando halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1. Hermanos, si Sansón clamó es porque necesitó. Tú te puedes imaginar un hombre con las características de Sansón, con la fuerza que él tenía, clamando a Dios si no hubiese tenido necesidad, si no hubiese estado en circunstancias adversas. ¿Crees que Sansón hubiese clamado? Te preguntas ahora por qué el Señor permite esa adversidad en nosotros. ¿Cuántos de nosotros oramos cuando estamos bien? ¿Cuántos damos gracias cuando estamos bien? Sin embargo, no basta que el Señor nos toque un cabello para que de inmediato acudamos a las rodillas. Y si no lo hace, hágalo. Porque es necesario. Es necesario pedir, es necesario clamar, es necesario suplicar. Porque Dios se compadece de un pueblo con un corazón contrito y humillado. Dios se goza en esto. Ahora, la petición de Sansón a mí no me gusta en lo personal. Porque Sansón no va a rogar por justicia, Sansón no va a orar por libertad hacia Israel, no va a orar por perdón por sus pecados. No estoy diciendo que no lo haya hecho en la cárcel. A lo mejor estando preso, él notó que no había orado y lo hizo. Pero por lo menos en esta ocasión, Sansón va a orar por venganza. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios contestó su oración? Si Sansón tenía un claro problema con la venganza. Capítulo 14, verso 19, capítulo 15, verso 3 y 4, en el mismo capítulo 15, verso 8 y 9, en el capítulo 15, verso 11, nosotros vemos vez tras vez cómo Sansón tenía un claro problema con la venganza. La buscaba por sus propias manos. Y aquí nuevamente
vemos a un Sansón con un corazón no solo herido, sino que molesto hacia sus enemigos, clamando por venganza y pidiéndole al Señor que éste lo ayude. Personalmente a mí no me gustó la oración, tengo que ser honesto, pero ¿quién soy yo para cuestionar la respuesta de Dios? Y hablábamos en la mañana, cómo Dios tiene misericordia del pecador. Dios dijo de Sansón a su madre y a su padre, él comenzará la batalla contra los filisteos. ¿Por qué es importante esto? Porque Sansón, ni quemando sus sembradíos, ni matando a más de 1000 hombres, ni derribando sus puertas, ni tampoco ahora que van a morir más de 3000 en este templo, acabó con los filisteos. Incluso en los tiempos de David y Salomón, todavía estaban los filisteos allí. Sansón comenzó esta obra y como hablaba la Jocelyn hace un ratito atrás, el propósito de Dios era que Sansón fuese contra ellos. No que los exterminara, pero que comenzara la obra. Por lo tanto, si Dios respondió a la oración, no fue por el calibre de la oración, fue por la voluntad de Dios, el propósito divino de Dios. Igual que cuando se casó con la filistea. Y el papá le dijo, no hay mujer entre los hijos de tu pueblo, entre las hijas de tu pueblo que pueda ser tu esposa. No, esta agradó a mis ojos, dice Sansón. Pero no sabían sus padres que esto venía de Dios porque buscaba ocasión contra los filisteos. No sabemos, hermanos, la mente de Dios. Pero sí sabemos de que Dios obra de acuerdo a su voluntad. Él es soberano y Él determina. Sansón fue simplemente un instrumento de Dios para castigo de los filisteos. A pesar del egoísmo de Sansón, a pesar del pecado de Sansón, Dios lo va a utilizar para cumplir su propósito. Y algunos, en vez de molestarnos, yo les invito a tener paz. Porque eso significa que usted también puede ser instrumento útil para Dios. Porque usted también peca. Usted también ora egoístamente. Yo peco y oro egoístamente. Señor, que a mis hijos no les pase nada. Y decíamos recién, ¿cuántos de nosotros pediría que se haga la voluntad de Dios en nuestros hijos? Somos egoístas para orar, igual como Sansón lo fue. Y sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros y puede responder esas oraciones si en su voluntad esto es así. Por lo tanto, no cuestionemos si Dios lo hizo bien o mal. Tengamos claridad que Dios ejerció su soberanía en la vida de Sansón. Por último, el relato que acabamos de leer nos dice que sus hermanos fueron a recoger el cuerpo de Sansón y lo enterraron en las tierras donde Sansón había crecido, en la tumba donde se encontraba ya su padre. Entendemos, ya Manoah había muerto, tal vez también su madre. Estos estaban allí y allí fue sepultado Sansón. Cuando yo leo esto, no puedo evitar pensar en el temor que los hermanos, la familia de Sansón, me refiero, a los que fueron a buscarle, pudiesen haber tenido yendo hasta Gaza o yendo hasta donde están los filisteos para recuperar el cuerpo. Y yo pensaba y decía, ¿cuántas veces de nosotros ponemos excusas, sea por temor o por lo que sea, para ir y ayudar al necesitado? En este caso, Sansón ya había muerto, era el cuerpo de Sansón el que iban a recoger. Pero ¿cuántas veces los hijos del Señor, nuestros hermanos, están agonizando, están débiles, están en necesidad y nosotros decimos, ¿cómo voy a ir yo para allá? ¿Cómo voy a estar yo en medio de todo esto? En una ocasión yo escuché de un pastor decir, yo no puedo ir a ayudar a esta persona porque esta persona está arrepentida, está buscando ayuda en un contexto de persecución, tenía problemas con la justicia, lo estaban buscando para meter preso, y este pastor decía, si yo voy para allá y llega la policía, nos meten preso a todos. Y a mí me costó entenderlo, y hasta el día de hoy no lo entiendo. ¿Cómo tienes temor de caer preso por estar haciendo la voluntad de Dios?
donde pudiste haber estado predicando a esa persona que tenía necesidad, pero a ti te preocupaba caer preso. ¿Cuánto ibas a durar en la cárcel? Si tus papeles están limpios, si no tienes causas pendientes, te iban a soltar al tiro si es que tú hubieses sido detenido. Pero me preocupaba más el bienestar, a la persona le preocupaba más el bienestar propio que estar haciendo la voluntad de Dios. Y otros hermanos hoy día pueden decir, es que tengo que trabajar, es que tengo poco tiempo. ¿Cómo voy a estar llamando a este hermano, a esta hermana? ¿Cómo voy a estar visitando a esta hermana? ¿Cómo voy a estar ayudando a este hermano? Tengo pocos recursos. ¿Cómo voy a sacar de lo poco que tengo para ayudarlo? Y podemos poner miles de excusas, hermanos, pero un verdadero hijo de Dios no va a escatimar en gastos para ser de bendición a otro hijo de Dios. Si con el mundo tenemos una responsabilidad, ¿cuánto más con los hijos de Dios? ¿Cuánto más con el pueblo de Dios? Reflexionemos en esto y para terminar quiero concluir con 5 puntos importantes a raíz de este estudio. En primer lugar, el pecado podría estar presente en la vida del creyente, pero, esto es importante, no nos va a dominar, no nos va a complacer, pero sí nos podría apartar de una comunión con Dios. Por lo tanto, tengamos sumo cuidado del pecado, porque destruye, porque aparta, porque ofende a nuestro Señor. En segundo lugar, el inconverso tiene una necesidad, es ciego para ver lo que es espiritual. Hay una necedad de parte de los filisteos que es clara al no cortarle el cabello a Sansón nuevamente, sabiendo que por ahí podría volver su fuerza, y así actúa lamentablemente todo aquel que es guiado por el Dios de este siglo. Tiene el entendimiento entenebrecido, no puede ver con claridad. Por lo tanto, somos llamados a ser luz de este mundo. En tercer lugar, nuestro actuar sea para la gloria de Dios, no para apartar a los hombres de Él, menos para que se burlen del Señor, creador de todas las cosas. Que mi comportamiento sea para glorificar a Dios y no para que se burlen de Él. En cuarto lugar, en los momentos de angustia y necesidad, tenemos un recurso divino, el clamor. Utilicen la oración entonces, mis hermanos, en medio de la angustia, pero no solamente en medio de esa adversidad, sino que en todo tiempo, con alabanzas, con alegría en nuestros corazones, porque Dios es soberano, no solo para pedirle, sino que también para agradecerle. Y por último, Sansón murió, y sus hermanos fueron y le recogieron. Por sus hermanos los hijos de Dios no dejarán en agonía a un hermano que lo necesita. En este último punto es recordar vez tras vez que hay otros que también pueden estar padeciendo. Y yo puedo ser de gran bendición para ellos, o también puedo ser una carga o una maldición para quien lo necesita. ¿Quién quiere ser usted? Que el Señor les bendiga, mis queridos. Les invito a orar.